Bueno, con Carlos Caballero Martín, después de su larga trayectoria política en la provincia de Santa Fe, llega a la convención del 94. ¿Cómo fue aquella? Bueno, ustedes estaban enfrentados a lo que fue el pactismo en ese momento. Sí, muy enfrentados. Ajá. Yo primero, la ley 24309 fue la ley de declaración de la reforma, la aprobó el Senado, le dio lo que se llama media sanción, y yo advierto acá en Santa Fe que la convención se iba a hacer en Paraná. Entonces salí a través de los diarios y los medios a denunciar a los senadores por Santa Fe que habían roto con la tradición histórica santafesina. Bueno, se armó una batabola bárbara. Entonces armamos un frente entre todos los partidos políticos santafesinos y cada uno encomendó a nuestros diputados nacionales de que había que solucionar ese problema, que la convención tenía que hacerse en Santa Fe. Bien, entonces yo estaba, me acuerdo, en Posada, por compromiso académico, y me habla, me dice, hoy lo trata diputado. Me vine en un avión a Buenos Aires a la noche y justo llego y la estaban tratando. Entonces el diputado le agregó y Santa Fe. Será la sede, Paraná y Santa Fe, porque si no, no se la iban a aprobar y necesitaban 2/3. ¿Qué pasó? Eso tenía que volver al Senado para tratar esa reforma que había hecho el diputado. Pasó derecho al Poder Ejecutivo nomás con Santa Fe y el Poder Ejecutivo la sancionó. O sea que ya tenía un vicio de origen la cosa. pero fue así. Después hizo una solución salomónica haciendo la apertura en Paraná, Paraná, el juramento allá en provincia de Entre Ríos, pero y 2 o 3 comisiones funcionaban en Paraná. La mía me acuerdo que funcionaba en Paraná. Pero el de plenario, bueno, aquí en el Paraná. Se hizo acá en el Paraninfo, de Santa Fe. Y era lógico, se habían hecho 4 reformas antes aquí en Santa Fe. Esta era la quinta que tenía que hacerse y bueno, así fue. ¿Cómo empezó la cosa, Willy? Y la sociedad estaba un poco dividida entre pactistas y antipactistas. Yo me acuerdo que Alfonsín tenía muy dividido el partido. Y ahí prácticamente lo quebró, porque Angelos en Córdoba estaba en contra. Usandizaga en Santa Fe estaba en contra. Eran los recaudadores de votos en ese momento. Banosi de la Rúa en Capital estaba en contra. Montiel en Entre Ríos estaba en contra. En Mendoza no me acuerdo quién estaba en contra también. Entonces se le abrió un frente porque nadie supo del pacto. Vos le preguntás a cualquiera, el Changue, eso lo más medio funcionista, no sabían, lo reconocen. Fue un factor sorpresa, pero como no sabían los justicialistas tampoco. Lo habían abrochado muy bien. Llegamos a la convención y había una cosa que no nos convencía, que fue lo que era el núcleo de coincidencias básicas, que era votar 13 puntos árabes. Intocables. Yo me acuerdo que había un pastor evangélico que era el Frepaso, creo que era de la provincia de Buenos Aires. Entonces me dijo, mire, yo luché toda mi vida para que haya libertad de cultos y que el requisito de pertenecer a la Iglesia Católica del presidente no fuese. Pero ahora tengo que votar en contra de eso, porque si voto a favor de eso, voto a la reelección, que yo no quiero votar. Entonces hicimos un amparo ante la justicia y el juez de la Fontana nos falló en primera instancia a favor y le envió un oficio al presidente de la convención, que era el doctor Eduardo Méndez, diciendo que abriera el paquete que se le llamaba. Bueno, y apelaron. En la parte estábamos nosotros, en la parte de enfrente estaba García Lema, Paisao Rosati. Nosotros, la Cámara después nos revocó el fallo. Carlos, después en su momento de lo que fue la crítica al Pacto de Olivos, Alfonsín confiesa que era la última instancia que le quedaba a él frente a lo que era ya el avasallamiento del menemismo en las comisiones del Congreso, donde la reforma salía sí o sí. Así me lo dijo él. Yo le pregunté 2 veces a Alfonsín eso. La primera vez se lo pregunté cuando se cumplieron 5 o 10 años, se hizo un acto del Colegio de Abogados. Y después fuimos a almorzar, un grupo ahí, me tocó estar sentado al lado de Alfonsín. Doctor, ¿por qué le dio la posibilidad de reelección? Y me dijo lo que decís vos. Dice, porque la sacaba así, bueno, pero sacarle de cualquier manera, no sé. Después lo visité en su casa, después ese accidente grande que tuvo en el departamento de Avenida Santa Fe, estuvimos conversando mucho, porque me mostró muchos gestos cálidos Alfonsín. Yo no lo conocía, al contrario, tenía más una cosa, y terminamos con una relación muy buena, y también me dijo lo mismo. O sea, era un hombre de mucho diálogo, Alfonsín. Y yo no sé si le sacaban o no. Claro, ahí había un diputado de la UCD aliado a ello, Durañón y Bedia, que era un tipo, que era muy inteligente,
que había sacado ya la dictamen. tesis del dictamen de los 2/3 de los presentes para sacarlo. Entonces 2/3 más algunos saldos y retazos que consiguieran por ahí los podían conseguir, ¿no es cierto? Pero no era fácil si el radicalismo no lo ¿Cómo votaba. fue para ustedes? ¿Fue difícil? Claro, porque acá se planteaba, digamos, un pacto radicales y peronistas. Sí. A su vez, una gran dificultad del radicalismo de ejercer la oposición dentro de la misma convención, porque aparecía como socio Era oficialista. del oficialismo. Sí, ¿no? el oficialista. Estaban ustedes y estaba el MODIM como fuerza emergente de la... Y el FREPASO. Y el FREPASO. Que venía creciendo. Venía a ganar la capital federal con Chacho Álvarez. ¿Le costó mucho diferenciar las posiciones? No, se diferenciaban bien. Lo que pasa es que llegabas a ciertos límites que no podías votar racionalmente porque podías caer, como te decía antes, en otra posición, ¿no es cierto? Las cosas que no se abrieron, esos 13 puntos, que lo otro era más fácil llegar a coincidencias, pero los puntos que no se abrieron, y fue difícil, eso fue difícil. Después, ¿Qué fue el tema más álgido que te tocó, digamos, tratar dentro de...? Yo creo que la coparticipación. Bueno, tema pendiente todavía. Tema pendiente. Y que no se va a cumplir. Porque tal como se redactó el artículo, prácticamente de cumplimiento imposible. Fíjate vos que la coparticipación, ¿qué pasa? Hay que ponerse en la época. Estaba Cavallo de ministro. Y había varios gobernadores convencionales. Y le tenían miedo a Cavallo. Miedo en el sentido que después Cavallo los trabajara, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Querían hacer un artículo con participación y atarlo bien. Y si no salía ese artículo como ellos querían, no había reelección. Se podía quedar sin quórum en la convención. Entonces hubo lo que por primera vez se vio aquí en Santa Fe, que fue una videoconferencia. Entonces Bauzá desde Buenos Aires, que era secretario general de la presidencia, le hablaba al bloque justicialista de cómo debía ser y la garantía que le daba, qué sé yo. Bueno, pero no se conformaba, ¿no? Tuvo que ir personalmente Bauzá después acá a Santa Fe a convencerlos y a llegar a un artículo que fuera consensuado con los radicales, también con el pacto para que saliera, y así salió el 75 inciso 2, que es la ley convenio. Y a 20 años... Después otra de las cosas, sí, otra de las cosas fue cuando se metió el aborto de contramano. Ajá. Ahí la sociedad se dividió, había manifestaciones a favor, en contra, era un artículo que no estaba habilitado, pero que lo pusieron con mucha habilidad, y eso fue difícil llegar a un dictamen en común. Fue difícil, pero se llegó. Y bueno, el tema de la reelección del presidente, ¿no? Sí, ese es el tema esencial. Y por eso se hizo la convención, Willy. Sí, obviamente. Si no, no había convención. Ahora, después de, más allá de lo puntual de la reelección, que bueno, subyacía como lo principal, ustedes se han propuesto mejorar institucionalmente las cosas en el país, porque los discursos previos eran vamos a atenuar el presidencialismo, que no era así, vamos a hacer la cuestión más federal en Argentina, vamos a respetar el medio ambiente. Decía, ¿a 20 años se cumplió eso o fue todo lo contrario? Yo creo, fíjate voy una cosa, un artículo así, en 53 no existían los partidos políticos, entonces hasta el 94 en la Constitución no hablaba de partidos políticos. No hablaba de democracia tampoco, solamente de forma representativa, republicana y federal. Hicimos un buen artículo sobre los partidos políticos, inclusive era sobre el financiamiento de los partidos políticos y sobre la preparación de los dirigentes, que es importante eso, es muy importante. Bueno, en el 2001, ¡pum!, los partidos políticos explotaron, desaparecieron, o sea, no tenían jerarquía constitucional y existieron toda la vida los partidos políticos. Le damos jerarquía constitucional y desaparecen, porque los que no son poder desaparecen. El que se vayan todos, exactamente. Sí. Ahora, se propuso la convención, bueno, vamos a quitarle tanto poder al presidente. Hoy el presidente no, al revés. Tiene mucho más poder que antes. Fueron muy vivos Dice, los pactistas en decir vamos a atenuar. Y era todo agrandar, porque la reelección, factor de agrandar. La promulgación parcial de leyes, los decretos de necesidad y urgencia. Vamos a ser un país más federal. Y el país, hoy en día, 20 años, parece mucho más concentrado. Sí, unitario. Unitario. Ahora, yo creo que no hay vocación en la dirigencia por el país federal también, porque los que están en el gobierno, cuando llegan al gobierno, los legisladores y los gobernadores,
responden a las usinas y a los dictados que le hace Buenos Aires. ¿Vos ves algún gobernador acá que le diga algo al presidente de cualquier color que sea? No, y hay que arreglar, y qué va a hacer, y que esto, que... Yo creo que no hay vocación federal. Y no sé también si hay vocación republicana. Democrática sí, porque acá se elige, no hay fraude, todo el mundo vota, todo bien, fenómeno. Pero después para ser republicano